Mientras tanto, les recuerdo que a la tarde va a estar subida el taller número 1, el taller número 2, el canal, por si no lo habían anotado, es Solicio, y ahí van a estar subidos las clases, ¿ya? También pueden ver, mientras estamos esperando que llegue el resto, elementos de la matemática, ejemplo, que el curso completo que está de la sede, que más de alguno lo puede que lo tenga, y ahí hay unas clases completas de lo que estamos hablando hasta ahora, conjuntos numéricos, también potencia y raíces, que es lo que vamos a profundizar ahora, también logaritmo y lógica de conjunto, que es lo que vamos después a ver en álgebra. Entonces, si les interesa, ahí lo pueden ver. Entonces vamos a ver si llega más gente. Ya, vamos a esperar menos de un minuto a ver si se conecta alguien más. Les recuerdo a ustedes, por lo menos entiendo que tienen después de este bloque uno más y después nada más. Solamente les tocó en la mañana, hay otros grupos que les toca en la tarde. Pero yo después de las 6 o 7 de la tarde y recién voy a empezar a subir los videos para que por lo menos puedan ver lo de que es el taller 1 y el taller 2, que vamos a ver ahora el taller número 2. También les recuerdo que en la página del eCampus te ingresan ahí a lo que es la parte de programa, se van a aritmética, que es lo que les corresponde estos 3 días, y ya está habilitado ahí el taller 1, 2 y 3. ¿Ya? Si llegan, por si acaso, que hay alguien que está escribiendo, si llegaron a estar topados en física o cosas por el estilo, recuerden que acá está la distribución de los links. ¿Ya? Ejemplo, ahora estamos con el grupo número 2. Ahí tienen que verificar si está su nombre y su apellido que corresponde al número 2. Y este es el horario suyo que les corresponde. Entonces tuvieron aritmética conmigo a las 8:15, después tuvieron física, aritmética y después comunicación escrita, que es el último que tienen. Si llegan a tener algún tope, que no lo creo, puede ser que el link se hayan equivocado, porque recuerden que acá están los links de aritmética y álgebra, acá está el de física y comunicación escrita. ¿Ya? Pero dicen que la mayoría tuvieron un topón recién en el bloque anterior. ¿Sí? ¿No? No, no, profe, yo escribí eso porque no entendí mucho física. Porque, Ah, la materia. exacto. Ah, ya. Por si acaso, la prueba de física y la de mate, la prueba de diagnóstica las tienen que hacer por igual. Si no entendieron física o tienen alguna duda o cosas por el estilo, eh, también tengo videos ahí en el canal de que hablan sobre física. Ahí Mister, tienen las que echarle. pruebas de diagnóstico están bloqueadas, eran hasta hoy día hasta las 8. La única que vi que estaba hasta el momento era la de ¿Ya? física, que todavía está activa, y creo que hay otra más. Ah, y la de matemática ya la bloquearon. Sí, Entonces era yo hasta hoy día a le... las 8. La aritmética. Ah, ya. Ya, yo le voy a decir ahí al coordinador si puede habilitar la prueba, porque Vale, no le le hicieron. agradezco. Ya. Ya, entonces vamos a... Ahí recuerden ver el canal porque ahí van a estar las clases y mucha gente después me va a preguntar de nuevo dónde están. Ahí están. Vamos a comenzar con el taller número 2. Para eso voy a compartir la pantalla.
Entonces, vamos a cuadricular la hoja. Ahí. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que es el taller número 2. Ya estamos esperando que lleguen todos. Recuerden que cualquier duda la pueden hacer tanto por el chat como también hablar. Cualquier cosa. Entonces, el taller número 2, como ya habíamos hablado en el taller número 1 de la mañana, lo único que nos faltaba ver era lo que eran los números racionales. ¿Por qué? Porque aparecía este concepto del número de la potencia, cuando teníamos esta potencia de a elevado a n dividido por a elevado a m. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que esto lo podríamos resolver simplemente cuando el n era mayor que m. Porque si el m es mayor que n, me va a dar negativo. Me va a quedar un a elevado a un número negativo. Entonces, no hemos hablado de esos números. Solamente hablamos de enteros positivos o negativos, enteros. Pero en ningún momento hablamos de qué pasaba con estos números que no son enteros. Estos números que no son enteros es lo que se entiende como números racionales, Q. Y se pone la raya ahí yo la pongo ahí siempre en la línea de la Q. También la pueden encontrar ahí, ahí con curvita. Estos son los números racionales y se entienden los números que no son enteros. Ejemplo, 5 cuartos o 3 medios. Números que no podemos ver a simple vista aunque sean positivos, que son ciertas partes o fracciones de un número entero o la suma de un número entero. Entonces, la primera regla y lo más importante es que las fracciones tienen dos componentes, el numerador y el denominador. El numerador es el número que está arriba, que enumera el número, y el denominador es el que me dice por cuántas partes tengo que dividir, por eso lo denomina. Denominador. El número que tengo, por cuántas partes lo divido. De ahí viene el numerador, denominador. El número que tengo y me denomina por cuántos divido. Ahora, porque mucha gente como que se complica y no se acuerda cuál es el numerador y el denominador. Entonces tienen que hacer esa práctica, siempre entender por qué tiene esos nombres de las cosas. Siempre tiene una explicación en la matemática, no es porque sí. Entonces, los números racionales van a ser todos los números que podemos escribir de la forma a dividido en b, tal que a y b sean números enteros, positivos o negativos. ¿Ya? Y en vez de escribir el i yo así, y voy a escribir así, que después lo vamos a ver en álgebra, que esto es el i en matemáticas, así se escribe. ¿Por qué se escribe el i así? Porque se parece al subconjunto. Tiene la misma forma del subconjunto. Y es una restricción. Tiene que cumplir las dos cosas. Y eso. Tienen que a y b ser enteros y el b no puede ser 0. Y esto es lo más importante que tienen que ver. Esto les va a servir en todos los cursos de matemáticas, hasta el último que tengan en la universidad, que son las restricciones. Ustedes pueden hacer todo el procedimiento bien, pueden llegar a la solución, pero si no hicieron la restricción al principio del ejercicio, está todo mal. Si yo tengo un número A, B, o lo que sea, X menos 1, después más adelante en otros cursos van a ver, el denominador nunca puede ser 0. Y lo tienen que poner al principio. Porque el resultado puede que el resultado le dé menos 3. Y él dice, encontré la solución y todo bien. Pero no podía ser menos 3 porque si no daba que el denominador era 0. Es un detalle que siempre en los problemas en las pruebas sale y mucha gente cae. Que llega a la solución pero justo estaba fuera de la restricción. Tenemos entonces estos racionales que los podemos racionalizar, de ahí viene el nombre racionales, y tienen ciertas propiedades. La primera propiedad que podríamos hablar bien sencilla es que si yo tengo el a dividido en b, yo al denominador como el numerador los puedo multiplicar por un número.
y se sigue cumpliendo la misma fracción, independiente de ese número. Lo único, recuerden, es que el n no puede ser 0, porque si no abajo me queda con denominador 0. Puedo multiplicar arriba y abajo por el mismo número y obtengo exactamente igual. De la misma forma yo puedo dividir. Si tengo el a, el b partido en a en este caso ahora, b dividido en n me va a dar igual que a dividido en n. Sigo obteniendo la misma fracción. ¿Ya? Entonces, si multiplico en ambos lados, tanto el numerador como el denominador, obtengo la misma equivalencia y de la misma forma la obtengo con la división. En el caso del negativo, si uno de los dos extremos, sea el numerador, en este caso, sea negativo, es equivalente a que ese signo negativo lo paso al denominador. O, lo que a mí más me parece es ponerlo hacia afuera del numerador y denominador. Vale, significa exactamente lo mismo. Hay veces que conviene dejarlo abajo el negativo y hay veces que conviene dejarlo arriba en el numerador, o hay veces que conviene sacarlo afuera. ¿Cómo conviene? Ejemplo muy sencillo, el 3/4 menos 2/3. El 2/3 es negativo, pero me complicaría, o hay gente que le complica cómo restar. Entonces ese menos lo paso para adentro y me queda 3/4 más menos 2/3. Entonces, si se dan cuenta, ese negativo que estaba adelante pasa al numerador, o si quiero el denominador. Y ahora puedo simplemente sumar. Y es lo que vamos a ver después más adelante, cómo sumar estas dos fracciones. Pero convertir a ese número ahora es negativo. ¿Ya? Si tengo que los dos números son negativos, o tienen el signo negativo, es simplemente se elimina. Es como una multiplicación. Menos por menos, más. Si tengo el 0 dividido en un número cualquiera, eso es 0. Y aquí hay un detalle, porque, ejemplo, esto me recordé que la semana pasada estaba viendo una imagen en un foro y alguien reclamaba y lo contaba como chiste y toda la gente se reía, que decía lo siguiente. Decía que él puso en la prueba, en esto como modalidad online, puso que la respuesta era 0. No, era 1, eso es. Él puso que la respuesta era 1 y el programa se la tomó mala porque la respuesta era 1 dividido en 1. Y reclamaban porque decían que era exactamente lo mismo. Uno dice, sí, es lo mismo, pero si estamos hablando de conjuntos racionales y te dicen escribe la respuesta en racional, se escribe así. Así se escriben los números racionales. Si yo te digo escribe el 2 en racional, es 2 dividido en 1. Porque así tú me estás diciendo que es racional. Entonces puede ser que en la prueba a esa persona le estaban pidiendo que escribiera los racionales. Y él pensó, es un 1. Y realmente no es un 1, porque eso es un entero. Y pasa a ser un natural. Entonces, esa diferencia, acá está, lo tengo que recalcar, porque si a ti te piden en una prueba, en algún momento te dicen escribe el 0 en racional, el 0 se escribe así. 0 dividido en cualquier número. No 0. Aunque signifiquen lo mismo, uno es racio, está escrito en la forma racional y el otro es un número que puede ser de cualquier conjunto. ¿Ya? Igual que el 1, ¿cómo escribir el 1 en racional? Es n dividido en n. Por eso en la guía sale, en la página número 3 del segundo taller, la parte 5 y 6 te habla exactamente de eso, de ese mínimo detalle. Entonces, imagínense, tengan mañana una prueba y les sale las opciones múltiples y les dice cuál es el racional del 1 y las opciones son el 1 dividido en 1, en la segunda la opción correcta, el 1 no. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Recuerden que si tienen dudas las pueden decir o también las pueden escribir en el chat y yo las voy viendo. Entonces, ¿cómo ahora vamos a hacer la suma entre dos números racionales? Imaginemos que tenemos el número racional a dividido en b y tenemos el número racional c dividido en d. Y los queremos sumar. Entonces, lo que se define es que primero tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. ¿Cómo se obtiene eso? Muy simple, se multiplica. La base se multiplica. El denominador de las dos fracciones se multiplica
Y lo que se hace es lo siguiente. Voy a poner color. El primer numerador se va a multiplicar por el cruzado, por el denominador cruzado, que sería este. Más, ¿por qué más? Porque hay una suma. Si hubiera una recta, sería una recta. Tiene que seguir el mismo orden. C por el denominador cruzado. Y esa es la regla que nosotros conocemos como la suma de dos números racionales. Entonces, A, B más C, D es simplemente A, D más B, C, B, D. Y si fuese menos, si esto fuese un menos en vez de un más, se pone el menos. Entonces, este símbolo aparece mucho en las matemáticas, que es para escribir, en vez de escribir dos veces la misma ecuación, se escribe. Si tú tienes más, el de arriba, y si tienes el de abajo, se escribe abajo. Puede ser que en otras matemáticas, que en otra ecuación cambie, que se cambie el orden, ¿ya? Si llega a cambiar el orden, ejemplo, se cae más, menos, aquí sería menos, más. Si este es positivo, este sería negativo, y si es negativo, es positivo. Pero en este caso no. En este caso mantiene el mismo orden. Si es positivo, positivo. Si es negativo, negativo. Todos esos detalles los que teníamos que hablar. Entonces, para esto sirven los talleres, además de que ustedes son libres, si ustedes quieren pueden ver los talleres cuando ustedes estimen conveniente, pueden faltar, si es que tienen que hacer otra cosa, se les recomienda que no, pero sobre todo se habla sobre esos mínimos detalles que algunas veces pasan desapercibidos. Los números racionales, igual que cualquier otro conjunto que ya hemos visto, también tiene propiedades. Tiene la propiedad de la suma cerrada, que A más B sigue dando un número racional. Tiene la conmutatividad, que ya entendemos lo que es conmutativo, que es solamente el cambio, sigue siendo igual de válido. A más B es lo mismo que B más A. Pero fíjense acá, cuando yo hablo de A, estoy hablando de un racional, realmente AB. Y cuando hablo de B, puede ser un CD. Lo tengo que escribir de esa forma. Pero para no escribirlo a cada rato, doy por hecho que entienden eso cuando hablamos de racionales. Entonces los racionales tienen las mismas propiedades. Tienen la propiedad de clausura o cierre, la conmutatividad, tiene la asociatividad también, que son genéricas. Si ya la cumple, fíjense que estas tres las cumplía los números naturales. Entonces, si ya la cumplen los naturales, la cumplen los racionales. Porque los racionales abarcan a los naturales. También cumple la propiedad que tenían los enteros y no los naturales, que eran los del cero. También aparece la del cero. Es la más cero. Y también el entero los daba que aparecían los negativos. También está. La diferencia es que de las propiedades de la multiplicación, además de la de cierre, que AB pertenece a un número racional, de la conmutatividad, que también pertenece, de la asociatividad, que también pertenece, y la del 1, aparece la forma de crear el 1. Aparece. Ahora, con lo racional y solamente con los racionales, somos capaces de crear al 1. Con los enteros lo nombramos. Dijimos que A por 1 daba A. Pero no somos capaces de crear el 1. Solamente con los racionales somos capaces. Y con las propiedades que estamos diciendo. ¿Y qué tiene que pasar? Que el A no puede ser 0. Que el denominador no puede ser 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si queremos dividir dos racionales? Imaginemos que tenemos el A dividido en B, que es un racional. Todo esto es un racional. Y lo queremos dividir C partido en D, que es otro racional. Aquí es bien simple lo que uno tiene que hacer. Uno lo primero lo puede imaginar de esta forma. Estoy dividiendo dos números. Se deja el numerador exactamente igual y
se invierte el denominador. ¿Qué significa se invierte? Que se da vuelta el numerador y el denominador. Fíjense que el primero dejó igual, pero el segundo racional cambió su numerador por el denominador. Y ahora es una multiplicación. Y eso ya lo sabíamos resolver. Se multiplican exactamente igual. A por D y B por C. Y ahí tendríamos la multiplicación. Entonces, si lo dicen, escriban el número natural 3 en racional, es 3 dividido en 1. Si le dicen, escriban el 0, que es entero o cardinal en racional, es 0 dividido en 1 o 0 dividido en 2, pero con 0 dividido en 1 está bien. También podemos escribir números decimales. Imaginemos el 0,23. Esa es la gracia que aparece en los racionales, que ahora ya no son enteros. Ahora son números que pueden ser ciertas partes de un entero. Y se puede escribir de la forma que estamos diciendo. Sobre estas reglas de los decimales infinitos, finitos, periódicos o no periódicos, hay unas clases ahí que yo tengo del semestre pasado en el cual se habla sobre cómo calcular estas fracciones, cómo escribir de decimales a fracciones o de fracciones a decimales, ¿ya? Para que le echen una ojeada. En sí, la regla más básica que uno podría decir es que si nosotros tenemos la parte decimal, como recién, un número que no es periódico, un decimal finito se entiende que tiene un fin, ejemplo 0,34, uno puede escribir al número que va después de la coma, en este caso el 34, y se divide por 100. Y obtendría el 0,34. En resumen, les vuelvo a decir, esto igual lo puedo profundizar en los videos. Recuerden que esto es simplemente como una guía para ver si realmente saben o no saben. Si no lo saben o no saben cómo convertir estos números, ahí les voy a mostrar después las clases para que lo vean y quieran reforzar. También están los que son los periódicos, que podríamos decir el ejemplo el 0,45. Esta línea que está arriba significa que todo lo que está encima de los números es la parte periódica. Eso significa que es 0,45, 45, 45 y así sucesivamente. También a este número lo podríamos escribir en forma de fracción o racional, como 45 dividido en 99. Si pescamos la calculadora y ocupan 45 dividido en 99, les va a dar ese número. Y también hay números que son semiperiódicos, como el 0,32. Y solamente el 2 es el periódico, que sería 0,3222. Y a ese número lo podríamos convertir como 29 partido en 90. Entonces, aquí puede ser que más de alguno se encuentre con ese dilema de cómo calculó esas fracciones. Si es que todavía no entienden o no saben, así no lo he explicado, pero si no saben calcular convertir eso en o no convertir ese en ese, y los invito a que revisen el canal y vean, porque ahí les voy a mostrar al final de la clase unos videos. Ustedes lo ven, duran 1 hora y algo, en el cual explico con ejemplo y todo, y paso a paso, cómo resolver, cómo saberse resolver eso. ¿Ya? También es bueno que en estos puntos ustedes sepan, aunque el taller no lo diga, saberse cuándo un número es divisible por algo. Si es divisible por 7, por 3, por 5, por 4. Porque sería la forma de poder reducir el racional. Por lo tanto, tengo que saber por cuánto es múltiplo para poder escribir ese número de otra forma. ¿Ya? Entonces, ahí al final vamos a hablar sobre eso. Ahora vamos a hacer un ejemplo, más o menos corto. De ver cómo, de todo lo que hemos hablado hoy día, del taller 1 y del taller 2, cómo resolver esta ecuación.
Por eso dejé los ejercicios como ya un poco para que lo podamos desarrollar al final. No en el taller 1, porque el taller 1 abarcaba muy pocos conjuntos, pero sí este. ¿Ya? Entonces, esa ecuación yo les doy el tiempo para que la puedan resolver. A medida que vamos avanzando, ustedes van avanzando, yo vamos a explicar qué es lo más importante y qué no es lo más, cómo es el orden realmente. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, lo primero que deberíamos darnos cuenta es que hay un paréntesis. Entonces, el paréntesis nos dice que lo que está dentro del paréntesis es lo primero que tenemos que desarrollar. Primero que esto, antes que esto, está el paréntesis. El paréntesis es lo que manda. ¿Ya? Entonces, resolvamos lo que está dentro del paréntesis. Pero ahí hay una suma, por si acaso acá hay una suma, de dos multiplicaciones, por el lado izquierdo y por el lado derecho. Pero nos damos cuenta que entre los dos, lo que hablamos recién, el lado derecho lo saldría inmediatamente. Porque tendríamos este 5 dividido en 8, pues este 6 dividido en 15, y podríamos desarrollarlo como 5 por 6, 8 por 15. Aquí mucha gente va a multiplicar, 5 por 6 es 30 y 8 por 15. Pero aquí uno se va a dar cuenta quién es mejor que otro. Esto es lo que va a hacer la diferencia entre un buen ingeniero y uno que no es tan bueno. Que no vio los mínimos con múltiplos, el factor común. El 5 y el 15 sí tienen. Es 1 y 3, que es 5. ¿Cuántas veces cae el 5 en el 5? 1. ¿Cuántas veces cae el 5 en el 15? 3. Y el 6 y el 2 tienen al 3 y al 4. Lo factoricé. Es lo que estábamos hablando recién, que se tenían que saberse más o menos los divisibles. Y puedo volver a simplificar. Y me queda un cuarto. Entonces, acá está el detalle. Y esto no se puede, aquí no hay regla. Aquí no hay una fórmula, no hay un teorema, no hay un axioma, no es nada. Ese fue el detalle, porque el otro camino era que multiplicaran 5 por 6 y 8 por 15, que les daba 120. Y después dividir por 3, 12, y después llegan a un cuarto. Yo hice el paso para que entendieran esa idea, pero uno mentalmente igual lo va haciendo y se va ahorrando paso. Entonces entendemos que todo esto que hicimos, todo esto, es simplemente para decir que todo eso es un cuarto. Ahora habría que hacer este. Porque es lo segundo elemento que está dentro del paréntesis. Como está multiplicando, fíjense que este 5 está en natural o está en entero. Entonces, 1/2 por 5 es lo mismo que 1/2 por 5 dividido en 1. Porque el 5 lo tengo que convertir en racional. ¿Por qué lo tengo que convertir en racional? Porque tengo otro racional. Entonces, si estoy multiplicando por un racional, todos tienen que ser racionales. Y me queda 5/2. Entonces, este es 5/2. Entonces, voy a escribirlo arriba. Este 2 voy a escribir exactamente la misma ecuación. Pero ahora es 5/2 más un cuarto. Achiqué el paréntesis. Y ahora tengo que sumar el 5/2 más un cuarto. El 5/2 más un cuarto. Tenemos que ver lo que hablamos recién. Multiplicar cruzado. Se entiende que cruzado es esto. Más, porque hay un más, un 2 por 1. Porque multipliqué cruzado. Y el denominador es la multiplicación de los elementos. De nuevo tiene factor común. Me quedaría un 5 por 2 más un 1 dividido en 4. Y me queda un 11 partido en 4. Entonces yo tendría ya el 11 dividido en 4 y ya tengo todo el paréntesis. Entonces me queda 2 menos, estoy yendo hacia arriba, realmente uno escribe hacia abajo, pero por espacio.
Ahí. Ese paréntesis lo puedo eliminar y me queda así. Y ahora simplemente resto y sumo los elementos. Me doy cuenta que tiene la misma base, entonces puedo escribir a todos por la misma base. El 2 no lo tiene, entonces como no lo tiene, pongo un 2 por 4 dividido en 4, para que tenga la misma base, el mismo denominador. 3 cuartos, 11 cuartos. Todos tienen cuartos. Y me quedaría un 8 porque 2 por 8, 2 por 4 es 8, menos 3, menos 11, lo que hablábamos del signo negativo. Menos 11, menos 3, menos 14, 8 menos 14, menos 6 cuartos. Y ahí está. Podríamos factorizar, factor común 2, y me quedaría menos 3 medios. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo hemos resolvido todo porque pasamos lo de racionales. En resumen, uno piensa que es llegar y hacer y no es tan así. Lo primero que hicimos fue la parte resolver el paréntesis. Primero nos dimos cuenta que había un paréntesis que nos dice explícitamente qué es lo que tenemos que hacer. Tomamos solamente esta porque ya estaba definida y era simplemente multiplicar los elementos que estaban acá cruzados para obtener el resultado. Acá está, el 5 sextos y el 8 quince, para obtener el 1 cuarto. Por otra parte, esto es totalmente distinto. Aquí teníamos un número entero multiplicado por un racional. Por lo tanto, al entero lo tenemos que convertir en racional. Y es lo que hicimos ahí, pasar de ese 5 a 5 dividido en 1 para obtener 5 medios. Ahora que tenemos el paréntesis, simplemente sumábamos. Para sumar, aplicamos el término cruzado de diferente denominador para obtener el término. Y después sacábamos el resultado fuera del paréntesis y resolvíamos todo. Como el 2 era un entero, teníamos que escribirlo como racional, pero aprovechar que tuviera la misma base, todos 4, para ahorrarnos ahí unos cálculos. Como consejos, siempre recuerden que lo primero que manda, primero, las operaciones que hemos visto hasta ahora en los dos talleres, lo que vimos hoy día, son la suma, la adición, ¿ya? Y la adición es números enteros, racionales, naturales, cardinales. Después vimos la resta también, la sustracción, pero la sustracción ya aparece con los números que son enteros. Ellos originan los enteros, porque ahora sí que aparece el negativo. También vimos la multiplicación, en todos los conjuntos, multiplicación, pero la división ya es exclusivo de los racionales. Uno puede hablar bien de la división con los números racionales. Y el orden, para resolver cualquier problema que hagan en la guía, siempre son los paréntesis. Primero son los paréntesis. Los valores absolutos también se consideran paréntesis, por si acaso, tienen ese orden. Después manda la multiplicación. ¿Ya? La multiplicación, la división. Ahí abarca todo. Y por último, lo que es suma y resta. ¿Ya? Suma. Ahora, voy a dejar de compartir esta parte de acá. Voy a compartir la pantalla. Ahí. Entonces, este es el taller número 2. Recuerden, vamos a irnos a la página. En la parte que es la página principal, usted cuando ingresan al eCampus le va a aparecer acá el programa de nivelación. Y tienen todos los módulos que van a ver, tanto de comunicación escrita, tópicos de la física, talleres transversales. Nosotros estamos viendo aritmética. Y en aritmética, primero recuerden que por acá aparece su calendario, por si quieren saber a qué hora y los links. Está la prueba de diagnóstico que voy a decir que la habiliten. Y los talleres. Recién habíamos visto el taller 1, que ya está, y están los ejemplos que le dije que lo hicieran, que era bueno. Y acá ya está habilitado el taller número 2. Entonces, en el taller número 2 es lo que hablamos hoy día, ahora recién.
que son los números racionales. Ya entendemos por qué aparecen en ese orden los números racionales. Las propiedades que estamos hablando, de cómo sumar, multiplicar, el signo, sus propiedades, la división de los números racionales, los decimales y el ejemplo. Pero explicamos el paso a paso. Aquí ya está más simplificado qué es lo que hace cada uno. Y están los ejercicios resueltos. Entonces aquí ya me interesa que ustedes sean capaces de resolverlo. Este es el número, las raíces son denominados los números racionales, por si acaso, a menos que tengan un negativo dentro y sea par, pero son racionales. Y después viene lo que es los ejercicios propuestos. A diferencia de la guía 1, ya pusieron los resultados, por si tienen algún tipo de consulta. ¿Ya? Ahora, para profundizar un poco más en estos tipos, váyanse al canal y en la parte que es primera temporada, ahí en los elementos de la matemática, vamos a irnos a acá están las clases que estamos viendo, así son clases, es lo que van a tener el primer semestre con otro profesor. Del conjunto de los números, una clase de 47 minutos, los números racionales, una clase completa de 40 minutos, y acá si tienen problemas con las raíces, potencias y razones. Por lo menos todo lo que hablamos hoy día son estas primeras 3 clases. Estas son clases con ejercicios, ejemplos, son más profundos. Lo que no se puede hacer, imagínense que esto igual es bien resumido, es solamente un diagnóstico, acá está. Y si tienen problemas con las raíces, también están acá por si acaso. Dentro de los números racionales hay la regla de las raíces bien hablada. ¿Ya? Y para que puedan ver alguna duda, ¿todo bien? Ya. Entonces, si no hay más, les recuerdo que traten de hacer los ejemplos, porque la única forma que ustedes van a saber si están bien o no están bien respecto a ese problema. El último taller, el 2, se hizo más corto que el primero porque se hablaron de menos conjuntos. ¿Ya? Y ahora yo voy a hablar con el coordinador para ver si puede habilitar eso de la prueba con más tiempo para que estén atentos. Revísenlo a la 1 y después vuelvan a revisar los tiempos. ¿Ya? Sin más, si no tienen ninguna pregunta, dejaríamos la clase hasta acá. Entonces lo estaríamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Nos estaríamos viendo mañana. Chao, chao.